Tutor, buenos días, con Gustavo Cataño Martínez de Ingeniería Electrónica de curso de ondas electromagnéticas. Entonces, para esta tarea 2 voy a presentar entonces el ejercicio número 2. Entonces, una onda electromagnética con una frecuencia de 16 MHz y una potencia de 200 milivoltios por metro cuadrado es emitida por un generador. La impedancia intrínseca del aire del primer espacio, por así decirlo, es de 377 ohmios y colisiona perpendicularmente con un muro de 10 centímetros. Entonces, el principio del ejercicio es calcular. Yo emito una señal con cierta potencia y tengo un receptor que va a recibir con una potencia distinta, pues obviamente porque entre los dos espacios que es el aire hay un muro de 10 centímetros. Entonces se hacen diferentes cálculos. Entonces se hace el cálculo de la impedancia intrínseca de la entrada, que relaciona el espacio del muro con el espacio del aire. Y se calcula la constante de fase, que es W por N1 por la impedancia intrínseca de N1 por la velocidad de la luz por N2. Entonces tenemos una constante de fase de 0.1558. Entonces, después de tener la constante de fase que nos faltaba en la fórmula, calculamos la impedancia intrínseca de entrada. Entonces eso nos da un valor y ahí podemos calcular el coeficiente de reflexión 1. Ese coeficiente de reflexión 1 nos da entonces cierto valor. A partir del coeficiente de reflexión calculamos el valor de la reflectancia en porcentaje, que es el valor absoluto del coeficiente al cuadrado. Y de ahí calculamos la transmitancia, que nos da una muy buena transmitancia de 91.8228%. En estos dos valores en el punto 1 calculamos la reflectancia y la transmitancia en el punto 2. Entonces tenemos entonces el coeficiente de reflexión, después de ahí sacamos el porcentaje de reflexión y después que nos da 13,34 y de ahí calculamos con ese valor el valor de la transmitancia en porcentaje, que nos da 86.66. Entonces, para calcular la transmitancia total se calcula el coeficiente de transmisión 1 por el coeficiente de transmisión 2 y de ahí le sacamos el porciento. Entonces, de la señal emitida al inicio al final tenemos un 86.64% en porcentaje. Y sabemos que la señal de entrada tiene entonces una potencia de 200 milivoltios por metro cuadrado. Entonces eso lo calculamos en porcentaje con el 86.64% y nos da 173.28 milivoltios por metro cuadrado. Entonces tenemos una señal de entrada con una potencia de 200 milivoltios por metro cuadrado. Con la ayuda de las fórmulas de reflectancia y transmitancia total tenemos una señal en salida de 173.28 milivoltios por metro cuadrado. Muchas gracias. Gustavo Cataño Martínez.